Hola, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a una clase más. Hoy estamos hablando acerca de la historia de Israel. Cuando conversamos acerca de la historia de Israel, creo que incluso en el título debiéramos hacer un análisis. En primer lugar, historia. ¿Qué queremos decir con esto? Eh, ¿Qué es lo que queremos am, observar, delinear cuando hablamos de historia? Porque pareciera ser que eh, la historia de los pueblos primitivos, especialmente de la Edad de Bronce o de la Edad de Hierro, eh, suenan como que si fuese una línea de acontecimientos o de eventos importantes para cada nación que que pudieron documentarse y de las cuales nosotros pudiésemos hablar con cierta objetividad, de manera científica, al estilo de la historiografía, ¿no? Que podemos analizar y concluir desde lo escrito, desde lo documentado, desde las fuentes que muchas veces han marcado la construcción de una historia. Sin embargo, cuando nosotros vamos al pasado y especialmente en la época de bronce, nuestra forma de pensar la historia eh, es muy distinta a la forma en que nosotros la entendemos ahora, desde la revolución, ¿no?, de las humanidades en el siglo XIX, a comienzo del siglo XX, donde todo pasó a ser científico, metódico, donde pareciera ser que el final último era la objetividad y la idea era tratar de sacar todo, eh, toda la interpretación, toda la opinión, toda la subjetividad que pudiese tener una fuente o que pudo haber tenido un escrito que al que se usa, ¿no?, para construir los eventos. Yo le llamo eso, es una historia a lo carbono 14, es una historia matemática. 2 más 2 son 4, 4 más 4 son 8, y muchas veces queremos ver la historia desde ese punto de vista. Y pareciera ser que puede ser posible en cierto grado. Yo aplaudo la intención que tiene la historiografía de sacar el corazón interpretativo, la subjetividad, de sacar el, el, el análisis eh, que te hace tomar partido. Creo que la historia y la historiografía, en este caso científica y matemática, tiene un gran aporte para poder quedarse con el acontecimiento y salirse de el partido político, de la religiosidad, de la filosofía, de la interpretación, de las emociones y de los sentimientos. Anhelar una historia así es una utopía, ¿no? Porque nosotros los seres humanos somos sentimientos, somos emoción, somos mente, y eh, siempre nos vamos a estar inclinando por ciertas situaciones, siempre va a caer un evento a la esfera de nuestra interpretación, porque eso es ser un ser humano, ¿no? Entonces, por más que aplaudo yo la forma de hacer historia a lo matemático, a lo científico, creo que no es posible. Por eso que la nueva historia es una historia subjetiva, ya no solamente se lee la fuente o se lee el autor o el documento, sino que se trata de entender al creador de la fuente, al escritor en su contexto. Por eso ya no solamente se interpretan los escritos, sino que se interpretan a los escritores. Ya no solamente se interpreta el acontecimiento, sino a la persona que lo vivió. Entonces, en este sentido, la historia ya ha dejado de lado la ciencia, el método científico todavía es muy importante, pero ya la utopía de creer que podemos abrazar una historia sin la subjetividad humana ya es una utopía. Entonces la historia ha dejado de eso y la nueva historia es
historia que entiende que va a haber una subjetividad, que entiende que va a haber un acontecimiento interpretativo y desde eso se crea un diálogo, ¿no? La historia matemática y la historia interpretativa ha creado un diálogo. Es decir, se intenta que la historia pueda ser lo más objetiva, real y posible, pero siempre va a haber un margen de interpretación. Entonces la historia sabe eso, pero por más que yo entienda de que siempre va a existir la subjetividad y que nunca me voy a librar de ella, la tarea, como todo historiador, es poder llegar al acontecimiento pleno, al acontecimiento llano, al acontecimiento histórico. Entonces esa es mi tarea, pero desde allí siempre debo tener un margen de interpretación, de subjetividad y de inclinaciones políticas y religiosas. Entonces, en ese sentido, la historia de Israel es eso, ¿no? Es intentar regresar a los orígenes de Israel, entendiendo de que podemos construir desde eventos que han sido datados en la fuente más importante que tenemos del Israel de bronce, en la edad de bronce, que es el texto, es la Biblia hebrea, pero también debemos de entender de que la historia que se cuenta en la Biblia hebrea es parcial, es totalmente eh, subjetiva. No estoy diciendo que la Biblia y que la verdad de la Biblia sea subjetiva. Claro, estamos hablando de historia, estamos hablando de la historia como disciplina. La palabra de Dios es única, es real, es plena, es inspirada, es fuente de Dios. Pero la historia contada allí tiene inclinaciones, tiene interpretaciones, tiene diálogos, ah, tiene memorias interpretativas, tiene selecciones. Entonces, y es algo que nosotros a un nivel académico, como teólogos y como hombres y mujeres, es que debemos de entender de que la palabra de Dios no es palabra de Dios porque tenga una fuente objetiva, científica y matemática para construir un acontecimiento histórico. La objetividad de la Biblia no la hace palabra de Dios. Y eso, como teólogo, usted debe de entenderlo. La Biblia es palabra de Dios por su teología, por su interpretación, porque Dios ha escogido ese diálogo y esa historia redactada y escrita, totalmente subjetiva y totalmente seleccionada, editada y construida, Dios la escogió para darse a conocer. Entonces, en ese sentido es palabra de Dios, porque Dios ha escogido una fuente con un emisor humano, subjetivo, eh, para poder desarrollar su plan y desarrollar su economía, su planificación para que el ser humano pueda ser sabio. Entonces, la Biblia es palabra de Dios, y lo vuelvo a repetir, no porque tenga una historia objetiva, sino que es palabra de Dios por su teología, la que el Dios de Israel ha usado para revelarse a sí mismo, para darse a conocer y para construir un plan en el tiempo y el espacio. Entonces, en este sentido, que sea objetiva, matemática y científica no es el fin, no es lo que buscamos, no responde a la pregunta que queremos hacer. Eh, la Biblia no es un libro histórico, aunque contiene historia, es teológico. Y en la teología se puede divisar la historia que se ha intentado documentar. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de historia de Israel, hablamos de memorias, de selecciones, de ediciones, de construcciones, de diálogos, de interpretaciones. Todo dirigido
por un factor que jamás se debe de dejar de lado, que es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo usa toda nuestra humanidad para que Dios se dé a conocer. Y cuando hablamos de Israel, estamos hablando de un pueblo antropológicamente hablando que tiene raíces y que tiene orígenes en común. El Estado moderno de Israel es una nación que se autoconstituye en un origen en común. Y este origen en común está en su historia que comienza en la Biblia hebrea, en Génesis capítulo 11, al finalizar el capítulo 11, cuando se habla de los descendientes de Sem, de la familia de Noé, y llega cierto a Taré, que es el padre de Abraham. Entonces, se puede constituir en historia desde el Génesis 12, desde la época de los patriarcas, y hay siempre un margen, ¿no? Recordemos que los hechos históricos, especialmente los más antiguos, siempre hay un margen. En este caso, tal vez un margen de 300 años. Algunos citan o fechan a Abraham en el año 2100, otros lo fechan hasta el año 1800. Entonces, siempre va a haber entre 200 a 300 años de margen según la línea histórica. Pero cuando hablamos de Israel, estamos hablando de esta nación que tiene un pasado en común, porque para que se llame Israel, eh, tienen que pasar muchas cosas, pasan muchos siglos, e Israel finalmente es un nombre teológico y no geográfico, porque la nación de Israel, ah, la nación Israel antigua no representa totalmente a cabalidad la nación de Israel del hoy. Que la nación de Israel de hoy es representada o trata de representar a los judíos, pero recordemos que la nación de Israel en la época de hierro, a principio de la época de hierro, por ahí por el 1100, 1050, donde tratamos al primer rey de Israel, que es Saúl, eh, son diferentes clanes y diferentes tribus, que según la historia, 10 de ellas se pierden. 10 de ellas se pierden cuando Sargón II, o Salmanasar en este caso, destruyen Samaria en el año 722 a.C. Entonces 10 de ellas se pierden. Y queda finalmente la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que era la nación del sur, la nación de Judá, pero después esa nación de Judá se sigue llamando Israel. Entonces ahí es donde pasa a ser ya no un nombre geográfico, sino un nombre teológico. Entonces en este sentido vamos a ir poco a poco. Entonces, si pudiésemos dividir la historia de Israel, pudiésemos dividirla la historia de Israel antiguo, ¿no? Porque tenemos la historia de Israel moderna, de la Edad Media, el Israel clásico y otras cosas más. Pero la antigua se puede dividir en 6: la época de los patriarcas, la época del Éxodo, los jueces, la monarquía, el exilio en Babilonia y el judaísmo. Entonces, la época de los patriarcas comienza con Abraham. Y a Abraham se puede fechar, como le digo, según dos líneas. Uno puede hablar más o menos por el año 2100, donde está el imperio medio en Egipto. En el tiempo de Abraham, el imperio que gobierna el mundo es Egipto, y por eso es tan importante, ¿no? Conocer las dinastías. Manetó, el gran historiador egipcio, él nos ayudó a redescubrir toda la historia antigua de Egipto y nos enseñó de que en los tiempos de Abraham había una
decadencia, una decadencia de Egipto. Y por eso que eh, grandes, grandes imperios o reinos, todavía no imperios, como Babilonia, la Babilonia de Hammurabi, podía tal vez hacer frente a Egipto. Entonces, en ese sentido, Egipto había perdido su edad de oro, la edad de las pirámides del año 2500 a.C., 2400 a.C., y había caído en un, en un en una disminución de su poder económico. Entonces, en este sentido, Abraham es muy importante porque Abraham presenta un éxodo desde Babilonia, en este caso, desde el Éufrates, desde el Tigres, hacia Canaán, que pareciera ser que no encontró gran oposición, y es por lo que les digo, porque Egipto, que había controlado toda esa área, ya había perdido mucha fuerza. Entonces, en este sentido, Abraham es Babilonia, ¿no? Y por eso que uno muchas veces se pregunta por qué la Biblia hebrea tiene tanto parecido con tantos documentos, mitos y leyendas babilónicas, ¿no? Como el Código de Hammurabi, que trae la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, como la historia del Enuma Elish, que es la historia de la creación babilónica, o como el Gilgamesh. Entonces, nosotros debemos de entender de que eh, si Abraham es un personaje totalmente histórico que existió, él era babilónico. Entonces, eso debemos de entender. Él no era israelita, Abraham era babilónico. Y cuando el Señor lo llama y le pide que salga, tiene 75 años. Entonces, un hombre que ha vivido toda la vida en Babilonia, incluso uno de los Talmud, que son los libros paralelos, ¿no?, a la Biblia hebrea, dice que el padre de Abraham era un hacedor de ídolos en Ur de los Caldeos. Es decir, era una familia muy rica, pero muy idólatra. Entonces, estamos hablando de un hombre que conoce la idiosincrasia, número uno, conoce la ley, número dos, y conoce la religión de Babilonia. Entonces, en este sentido es muy importante porque pareciera ser que él, cuando llega a Canaán, no solamente se trae sus costumbres, sino también su forma de pensar, su forma de hacer las cosas, su cosmovisión y su perspectiva. Por eso muchas veces se ha dicho, no, es que la Biblia le copió a la historia de la creación babilónica, no es que la Biblia le copió al código de Hammurabi, no, es que no, 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 hay diálogos en común, hay memorias en común de pueblos antiguos, Gilgamesh, que fue el diluvio antiguo también. Entonces, en este sentido, si les dije delante de que la Biblia no es palabra de Dios por ser objetiva en cuanto a una forma matemática de ver la historia, no es menor decir esto otro. Y me gustaría que lo anotaran, por favor. La Biblia no es palabra de Dios porque todas sus historias son originales. ¿Okay? Eso debe ustedes saber. ¿Qué quiero decir con originales? Que todo lo que los escritores documentaron fueron historias originadas en Israel. Tal vez sí, tal vez sí, tal vez sí, tal vez sí lo fueron. Pero con toda esta documentación a carbono 14, donde se encuentra cierto tablas en piedra, documentos más antiguos que la Biblia, entonces no nos queda otra de abrir los ojos, no pelear, no decir, no, es que eso es falso, no decir, no, es que eso es inventado, no, es que eso es... No, 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 simplemente entender de que el hombre que forma al pueblo de Israel es un babilónico, es un babilonio, es un hombre de la nación Babilonia. Ni siquiera hablaba hebreo. Abraham hablaba arameo. Ni siquiera era un extranjero en una tierra extranjera para él. Entonces, en este sentido, uno cae en el asunto de la obviedad, ¿no?
que una persona que ha vivido toda su vida en una cultura, cuando llega a otro lado, a sus descendientes le va a traspasar esa cultura, le va a traspasar las memorias, le va a traspasar los recuerdos, le va a traspasar lo que ha aprendido. Entonces, por eso no hay asombro de pensar de que muchas historias que tenemos en la Biblia son historias que están presentes en otras culturas. No nos afecta, porque la Biblia no es palabra de Dios por su originalidad, al igual que el Señor Jesús. Todo lo que vemos en los evangelios, mucho de lo que vemos que el Señor Jesús enseñó en los evangelios, eh, maestros más antiguos que el Señor Jesús lo dijeron. Por ejemplo, Gilel el sabio, ¿no? Dale la mejilla la otra mejilla a aquel que te ha lastimado. Eso no fue un invento del Señor. Que el Señor Jesús fuese Dios en la tierra no quiere decir que Él no fue a la escuela, que no aprendió, que no fue instruido. Jesús no es hijo de Dios porque todo lo que enseñó es original de Él, creado por Él y nadie más lo dijo. No, el Señor Jesús citó mucho la Torá, citó mucho a los profetas y citó muchos otros personajes. Lo que lo convierte en hijo de Dios es su sacrificio en la cruz, es su comportamiento como el Mesías, es su encarnación como el Dios viviente. Eso lo convierte en hijo de Dios, pero no su originalidad. Lo mismo con Israel. La palabra de Dios no es palabra de Dios porque sea original. Entonces, en este sentido, muchas de las historias que podemos encontrar en otras culturas son interpretadas a la luz del monoteísmo e interpretadas a la luz de Yahvé, de Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Por qué? Porque en Uma Elich hay muchos dioses, pero en la historia de la creación, de Génesis, hay un solo Dios. En Gilgamesh también, en la historia del diluvio, muchos dioses. En la historia de Noé es un solo Dios. En el código de Hammurabi, que eran leyes de sentido común para vivir en sociedad de una forma pacífica y tranquila. Entonces, vamos a ver que también son reinterpretadas a la luz del decálogo, que ahora el decálogo sí se puede decir que es original. No, no en 10 mandamientos. Porque no sé si usted sabía que en Egipto también había un decálogo y habían 10 mandamientos. Entonces, no en eso, no en un código de ley para poder vivir mejor en comunidad, como pueblo de sociedad, para poder legislar y para poder organizarse, sino que el decálogo es original por su interpretación y por su forma nueva de entregarse. Entonces, en este sentido, debemos nosotros de pensar de que hay un roce social. Entonces, estamos hablando más o menos del año entre 2000 al 1800. Yo siempre juego con un margen, porque en los asuntos de historia siempre hay diferentes posiciones, eventos históricos que te van a llevar por diferentes lugares. Entonces, en ese sentido, podemos decir de que Abraham, ¿cierto?, tuvo un hijo, y en este caso Isaac. Sabemos que tuvo, ¿cierto?, tuvo muchos más. Padre Abraham tuvo muchos hijos tuvo padre Abraham, ¿no? Tuvo a Ismael y después cuando murió Sara, se casó con Setura y tuvo, ¿cierto?, más hijos. Entonces, en ese sentido, pero la línea sigue por Isaac, e Isaac él sí tuvo dos hijos, según la historia, que es Esaú y Jacob, que Jacob se transforma en Israel porque es un nickname, es un apodo que el mismo ángel le coloca, ¿no? Ya no se llamará tu nombre Jacob, engañador, usurpador, mentiroso, se llamará príncipe, el que pelea con Dios, que es capaz de pelear y no dejarlo. En ese sentido, es un nombre teológico. Y, cierto, la descendencia va por los hermanos de José y por José. No sé si usted sabía que el primogénito de Jacob siempre fue José. Siempre fue José. Por eso que cuando se reparten las 12 tribus en Canaán, ¿se acuerda que se reparte una tribu? No se llama ya la tribu de José, se llama la tribu de Manasés y de Efraín. Doble porción. Rubén es desheredado según el documento bíblico porque tiene una relación con una de sus madrastras, ¿no?
Entonces, en este sentido, con la sierva de Lea, ¿no? No, sí, sí. Ah, Entonces, con Bila, ¿no? Entonces, en ese sentido, pierde la primogenitura y se le va a José. Y José después, la repartición de la tierra, le da la doble porción, Efraín y Manasés. Entonces, sin embargo, la descendencia o la primogenitura espiritual viene por la tribu de Judá. Entonces, en ese sentido, hay una primogenitura geográfica de José y de Judá, ¿no? Que es la primogenitura que podemos decir que viene como un manto espiritual. Entonces, aquí estamos con José, y José va a Egipto en un tiempo donde Egipto era muy débil. Se dice, para que usted lo anote por ahí, que en ese tiempo en Egipto gobernaban los Ixos, y los Ixos eran faraones que habían venido también fuera de Egipto y que lo habían sometido. Por eso que cuando José viene, lo reciben muy bien a José, reciben muy bien a sus hermanos, porque son personas similares. Pero cuando el Éxodo en el capítulo 1 dice, y se levantó un faraón que no conocía a José, es muy extraño. ¿Quién no va a conocer a aquel que salvó a su país, ¿no? De una hambruna? Entonces, en este sentido, lo más probable es que ya había otra dinastía. Y cuando hablo de dinastía, estoy hablando de familias que gobernaban por una cierta cantidad de tiempo en Egipto. Entonces, lo más probable que el faraón que se levanta es un faraón de una dinastía nueva, que no reconoce lo que los Ixos hicieron, los faraones cananeos, y no reconocen a José. Y es ahí donde comienza también el imperio nuevo, con la dinastía número 18 en Egipto. Entonces, en ese sentido, es muy importante conocer la historia de Egipto para poder interpretar el texto bíblico de una forma diferente. Entonces, después de José, vemos, ¿cierto?, que la dinastía 19 de Egipto, según Manetho, se afirma en el poder, los grandes, ciertos reyes de la dinastía 18, que algunos dicen que la dinastía 18 y la dinastía 19 fueron la dinastía más poderosa de Egipto. Estamos hablando más o menos del año 1450 antes de Cristo. Estamos hablando de los grandes faraones, de Amenhotep III, que fue el gran faraón luchador que hizo que el imperio de Egipto creciera de una forma nunca antes vista. Entonces, en ese sentido, eh, algunos datan a Moisés ahí en el año 1450, por ahí, que es la teoría de un éxodo eh, temprano, de una salida de Egipto bien temprana. Entonces, otros se atreven a decir, no, fue un poco más tarde, en el tiempo del año 1350, en el tiempo del penúltimo rey de la dinastía 18, que fue Amenhotep IV o Akenatón. Entonces, en este sentido, incluso hay películas sobre eso que dicen que la esposa, ¿no?, del faraón era Nefertiti. No sé si ustedes vieron los 10 mandamientos con la película, y estaba Nefertiti. Y eso es una reina que realmente existió y que se cita por ahí como por ahí por el año 1350. Entonces, algunos lo ponen ahí en el año 1350, y especialmente, no sé si ustedes han escuchado hablar de Freud. ¿Han escuchado hablar de Freud? De Sigmund Freud, que era ¿cierto? El el que creó la padre del psicología, psicoanálisis. el psicoanálisis y todo eso. Bueno, él tiene un libro que se llama Moisés, muy interesante su libro, y él habla de que Moisés en realidad era el faraón Akenatón de la dinastía 18. Entonces, y él pone pruebas y hace y todo, increíble, increíble la construcción que hace. Y muchas personas piensan, ¿no?, que Akenatón fue Moisés. ¿Y por qué lo piensan? Porque
es la primera vez en la historia extra bíblica que existe un monoteísmo. Akenatón sacó a todos los dioses de Egipto y solamente escogió uno. Y el que escogió era, uh, era un dios totalmente perdido, escondido en todos esos dioses que tenían los egipcios, que era Atón, que era el dios del sol, el disco solar. Era diferente a Ra, este era el disco solar. Entonces, en este sentido, se piensa de que ahí hay una teoría, y algunos pensaron que Moisés se transformó en el faraón Akenatón, que sacó su capital, ¿no?, de Karnak y se fue a construir una nueva ciudad en el desierto. Entonces, era muy importante conocer la historia de Egipto en ese sentido. El hijo de Akenatón, sabemos que no fue Moisés, por más que Sigmund Freud lo diga, ¿no? El hijo de Akenatón se llamó Tutankamón. Y Tutankamón, que comenzó a gobernar muy pequeño, como de los 8 o 9 años, fue muy influenciado por los ancianos de los egipcios, por los sacerdotes de Amón, de uno de los dioses principales, y olvidados por su padre Akenatón. Entonces, en este sentido, él se cambia el nombre de inmediato, y ya no voy a ser Akenatón o Tutankamón, voy a ser Tutankamón. Y aquí se transforma, ¿cierto?, en el gran faraón que después, en la época de los 20, de 1920, donde Howard Carter hizo el descubrimiento de su tumba. Entonces, en ese sentido, él saca toda la revolución religiosa que había hecho su padre y vuelve de nuevo a la idolatría. Y aquí viene otra fecha del Éxodo, porque uno de sus descendientes, que ya es de otra dinastía, porque toma el poder otra dinastía, la dinastía 19, el segundo rey de la dinastía 19, Ramsés II, tercero, creo que tercero. Ramsés II, él comienza a tener un poder increíble. Y se dice que Ramsés II fue el rey más poderoso de toda la historia de Egipto. Entonces, y aquí es donde está la teoría más aceptada de la salida de Egipto, porque dicen que se estaba construyendo las ciudades, ¿cierto?, de Pitón y de Ramsés, que son las ciudades que se construyeron por ahí por el siglo XIII. Entonces, aunque la mayoría de la gente conservadora sigue hablando del año 1450 antes de Cristo para hacer concordar con los 400 años antes de que llegue el primer rey Saúl, los 400 años, ¿cierto?, de jueces antes que llegue el primer rey. Entonces, pero por todos los arqueólogos y los historiadores está muy aceptado de que fue en el siglo XIII. Entonces, ahí en el siglo XIII sale a Moisés, y donde encontramos, y lo vamos a ver la próxima semana, si el Señor no viene antes por nosotros, o no, en 2 semanas más, vamos a encontrar la primera mención de Israel fuera de la Biblia. Y esto es la estela de Merneptah. Las estelas eran piedras grandes y gigantes que se dejaban en lugares sagrados documentando un evento histórico importante. Y en este caso, el hijo de Ramsés documenta de que él fue a Judá o a Canaán y destruyó muchísimas ciudades. Una de ellas es Geser. Tuve la bendición de ir allá y de estar ahí en las excavaciones de Geser, de Tel Geser. Pero otro de los que nombra dice Israel, y es la primera mención que hace de Israel. Por lo tanto, no sabemos si fue en el siglo XIII o en el siglo XV. Lo que sí sabemos es que fue antes de Merneptah, y Merneptah está en el año 1210 antes de Cristo. Entonces, eso es seguro, porque lo menciona, es el primer documento mencionando a Israel fuera de la historia. Entonces, en este sentido, vamos avanzando, y Israel llega a Canaán, ¿no? Y cuando llega a Canaán, en el tiempo de Josué, y pasan las 12 tribus, pudo haber sido 400 años literal, o pudo haber sido un tiempo simbólico. Sabemos que los autores bíblicos trabajan con mucho la simbología numérica,
y pudieron haber sido simplemente un poquito más de 200 años, y lo que sí se sabe es que el primer rey fue en el año 1050. ¿Y por qué se sabe a tanta cabalidad esto? La próxima semana en la clase de arqueología, en 2 semanas más se lo voy a mostrar. ¿Por qué se sabe a cabalidad? Por calendarios extrabíblicos, por eclipses solares que otras naciones y que otras culturas documentaron. Entonces, en este sentido, sí se puede hablar con mayor propiedad. Entonces, las 12 tribus se separan, y cuando se separan las 12 tribus, en Canaán, ¿cierto? Forman un gobierno tribal, es decir, se juntaban para la batalla, se juntaban para decisiones importantes y salían adelante. Y los líderes de estas tribus se les llamaron jueces, que eran hombres y mujeres sabios y sabias para poder eh, gobernar a la nación. Entonces, en este sentido, muchos piensan de que incluso hubo jueces al mismo tiempo, coexistiendo y cogobernando, pero en diferentes partes de Israel. Entonces, por eso no se hacen problema en poder fechar tantos jueces en tan poco tiempo, porque como simplemente gobernaban en 2, 3 tribus, según los que se juntaban, ahí se podía llegar a un acuerdo. Entonces, lo que sí se podemos decir que el primer rey es Saúl, el año 1050, y según la triada bíblica, cada uno gobierna 40 años, 1050 al 1010, David del 1010 al 970, y Salomón del 970 al 930. Entonces, en ese sentido, hay una triada de 40 años. Y esa triada de 40 años hizo de que el Israel, que había dejado de ser un Israel tribal, un Israel todavía con las armas de la época de bronce, ya se consiguió armas más poderosas. La época de hierro vino a Israel, ya no era solamente exclusividad para los filisteos, sino que comenzaron a forjar sus armas, a construir mejor sus ejércitos, y ya Israel formó en tiempo de David y Salomón un mini imperio. Recordemos la diferencia de un reino. Un reino es aquel que gobierna dentro de sus límites. Un imperio es aquel que traspasa sus límites y sale a buscar, ¿cierto? Eh, eh, Otros horizontes, a subyugar a los pueblos de alrededor, a conquistar otras tierras. Eso es un imperio, es conquistador. Entonces, eh, eh, el reino de Israel se divide, y cuando se divide, por ahí por el año 921 antes de Cristo, ya es conocido, ¿no?, de que las 10 tribus, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Gad, Aser, Efraín y Manasés, se quedan en el norte. Simeón, que estaba en el sur al principio, pareciera ser que se trasladó al norte, y al sur queda solamente Judá y Benjamín. Entonces, después vinieron los profetas en ese tiempo. Vamos a hablar en clases posteriores acerca de los profetas, pero hay fechas importantes. Fechas importantes como no la pusimos acá, pero una de las fechas importantes es el año 721 a.C., la destrucción de Samaria por el imperio asirio. Eso es muy importante. Muy, muy, muy importante. Otra fecha es importante con la cual siempre trabajamos en la historia del Israel antiguo, es la 621, o más o menos 622, 621, cuando Josías encuentra el libro perdido en el templo. Eso es muy importante. Y otra fecha importante es la del año 587, cuando Nabucodonosor, ¿cierto?, destruye Jerusalén. Y siempre dicen 587 o 586. Otra fecha muy importante es el año 539, cuando Ciro II llega al poder, destruye Babilonia y hace el edicto persa para que Israel vuelva a su tierra. Entonces, muy importante, el año 539. Otra fecha muy importante es el año 516, donde se termina el segundo templo. Y según la profecía de Jeremías, que la cautividad de Israel iba a durar 70 años. Y si tú lo tomas del año 586, cuando Jerusalén es destruido, hasta el año 516, cuando se construye el segundo templo, son los 70 años. Entonces, es muy importante.
fechas importantísimas que le estoy dando, ¿no? Entonces, en este sentido, después viene otro periodo, que es el periodo del judaísmo. Y este periodo del judaísmo es el periodo del año 425, donde se fecha Malaquías, que es el último profeta, escritor, hasta el año cierto de que los evangelios comienzan a contar, es decir, del año 4 antes de Cristo. Entonces, esos 420 años son un tiempo donde surge el judaísmo. No lo voy a trazar aquí porque es materia del Nuevo Testamento, en materia de tal vez de una clase de intertestamentaria, pero es para que ustedes sepan que todo el judaísmo, toda la identidad que nosotros conocemos en los evangelios, las sectas, los celotes, los fariseos, los saduceos, los esenios, los herodianos, todas son surgidas en esta fecha. Entonces, es una fecha muy, muy importante. Entonces, no la vamos a trabajar. Lo que sí quiero que nos podamos concentrar es en la fecha de, de David y Salomón, que es la que nos va a la que vamos a trabajar en este curso y la que hemos trabajado.